Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Lash. Bienvenidos a Ideas al Aire, este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Síguenos en redes sociales, Ideas al Aire Podcast en Facebook, Ideas al Aire en Twitter o Tomas.Lash en Instagram. Suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que están aquí en las notas de este podcast. Recuerden, menos reactivos y más creativos. Empezamos. Pues muy bien, estamos con Javier Rivero. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Tomás. Gracias por la invitación. Muy contento de poder hacer un enlace virtual y además de poder contactar con todo tu público. Padrísimo. Bueno, pues, me gustaría que te presentaras. Te conoce, casi todo el mundo te conoce como Javo, y también tu voz es conocidísima en un montón de series de televisión. Pero bueno, no quiero entrar directamente a eso. Quisiera que tú te presentaras, que nos digas quién es Javier Rivero y a partir de ahí hablamos de creatividad y otros temas. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Javier Rivero, servidor para todos los amigos que nos escuchan. Soy actor, soy locutor, soy director artístico en la cuestión de la voz, soy capacitador. Tengo 29 años capacitando, voy a cumplir 30. Tengo 33 años haciendo doblaje de voz. Tengo 28 años dirigiendo doblaje de voz, y mis orígenes son como mago. Yo empecé como mago. Que de hecho también eso quiero platicar, porque sí, es algo que poca gente sabe y creo que tenemos eso en común también. Sí, es una historia interesante. Mi papá era mago, ya no se dedica, pero fue por hobby. Y a mí me llevó al club de magos desde recién nacido, el club Azteca, que estaba en Filomeno Mata y en el centro, que comandaba Chenca, y era el que presidía. Y yo empecé ahí, y los niños de ese club éramos Ali, Sandy y yo, imagínate. Wow. Entonces tú eras como en parte asistente de tu papá, aprendiste también el arte de la magia desde chiquito. No, fíjate que yo realmente lo acompañaba o me llevaba, y en lo que ellos sesionaban, pues yo ahí jugaba, ¿no? Uh-huh. Pero realmente a mí me empezó a interesar ya un poco más grande, como a los 7, 8 años, que me empezó a enseñar trucos, y me empezó a ilusionismo, sobre todo prestidigitación, que es lo que más me gustó. Sí. Y entonces de ahí me clavé, y a los 15 años, mi papá fundó la Esfera Mágica de Morelos, el Club de Magos de Morelos, y entonces ahí a los 15 años me dieron mi varita mágica, me iniciaron. Wow. Y empecé a trabajar primero como asistente de un mago que se llama Roberto Sandoval, que es más conocido como el Mago Pegachín. Con razón, no lo conocía por el nombre, pero sí. Sí, es el Mago Pegachín, y entonces con él empecé como asistente, y ya después yo empecé a dar mis propias funciones para escuelas, para fiestas infantiles y todo este rollo, ¿no? Okay. Y al mismo tiempo, en aquellos años, te voy a contar un poco lo que es el origen, para que más o menos vean cómo ponerlo todo, en contexto, ¿no? Mi papá era gerente de Salinas y Rocha, una tienda departamental en la República Mexicana, muy famosa, que en aquellos años fue muy famosa y fue muy importante. Fue de las tiendas más importantes, más grandes de cierto tipo de artículos, ¿no? Muebles y otras cosas. Mueblería, en algunas partes ropa. Mira, él empezó como mozo, él entró de mozo ahí y fue escalando hasta que llegó a ser gerente. Wow. Fue una cosa increíble, y fue el mejor gerente en su época, a tal grado que cada vez que abrían una tienda en la República Mexicana, a él lo enviaban a iniciarla, a levantarla, a contratar personal, a dejarla andando. Y luego ya pasaba a una siguiente sucursal. Exacto. Entonces yo viví en Monterrey, Mexicali, León, Guadalajara, Cuernavaca, etc., ¿no? Entonces esto provocó que yo no tuviera amigos, porque cada año era una escuela diferente. Sí, tenés amigos que finalmente eran de ese momento, y luego no amigos así de muchos años, ¿no? No los recuerdo. De hecho, yo no tengo amigos más que mi único amigo que yo conservo hoy en día es de la preparatoria, que es la época en la que yo pude hacer completa mi prepa en una sola escuela, y en Cuernavaca, en la prepa 1. Mi amigo Víctor Telles, que vive hoy en Monterrey, es ingeniero en sistemas y trabaja para el periódico El Norte allá, desde hace muchos años, levantando todo lo que son los sistemas para que funcione las páginas virtuales del periódico en todos los gadgets. Okay. Él arma todo eso, ¿no? Es un cerebrito mi bro. Mega geek. Y entonces
Sí, caray. Y en esa época que yo empecé a tener toda esta situación con la magia, me llamaba la atención la actuación y empecé a reportarme allá por primera vez para hacer cine. Yo quería, el cine fue lo que más me llamó la atención y hasta la fecha, ¿no? Y entonces fui al Consejo Estatal de Cine, Teatro, Televisión y Radio del Estado de Morelos a dejar mis fotos. En esa época lo comandaba Katy Jurado. Y con ella dejé mis fotos, empecé a recibir llamados a hacer primero extradas y luego que beat, papelitos. Sale Katy Jurado y entra Alonka Becker, una super representante de aquellos años. Después ella murió y se quedó su hija Claudia Becker mucho tiempo a cargo, ¿no? Uh-huh. Y tuve oportunidad de trabajar en muchos proyectos allá en coproducciones, tuve oportunidad de conocer muchos actores, de platicar con ellos, como Anthony Quinn, como Omar Sharif, que hablaba perfecto español, como Jean-Paul Belmondo, como hubo una película que se filmó allá que se llamó Los Tenistas, de aquella época, que hicieron Andy McGraw y Ryan O'Neal, y tuve oportunidad de conocerlos también, ¿no? Fíjate, todo eso no lo sabía. Sí, son historias bellísimas, y entonces yo me metí a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque yo quería tener contacto con producción y todo, pero, oh sorpresa, para poder entrar ahí, la única escuela que tenía esta carrera del TEC de Monterrey, fue una proeza porque ustedes saben lo que eso cuesta, ¿no? Claro. No había el dinero suficiente para eso, entonces conseguí una beca préstamo, una beca de estudios, logré entrar. Y ya estando adentro, me doy cuenta que no hay más que taller de periodismo y fotografía. Yo ya sabía fotografía para esa época porque aprendí fotografía con un primo mío que es fotógrafo y me enseñó todo ese mundo maravilloso. Uh-huh. Y periodismo no me interesaba. Y tuve una decepción fuerte, de hecho entré en depresión. Y me refugié en el taller de teatro del TEC de Monterrey, donde conocí a alguien que marcó mi vida de muchas formas y provocó todo esto que hoy estoy viviendo. Ahí estaba un señor que se llama Rasul Mohammed, mi amigo Rasul, que hoy vive en Chicago. Él es hijo, nada más para que te des y dimensiones el tamaño de esto, Tomás. Él es hijo del fundador de la religión musulmana en Estados Unidos, wow. El Elijah Mohammed, uh-huh. Maestro de Malcolm X, que llevó a su familia y la depositó en Cuernavaca cuando las cosas ya estaban muy complicadas. Regresa a Estados Unidos y lo asesinan. Y entonces se queda esta familia varada ahí y de ahí moviéndose y todo. Hoy en día mi amigo Rasul ya vive en Chicago y es, llaman pastores o guías de su religión allá, ¿no? Uh-huh. Ministro, eso líderes. Es ministro, esa es la palabra, uh-huh. Ministro. Y entonces, en ese momento que yo lo conozco, entro al taller de teatro y de repente oigo un piano y me voy a asomar a la parte de atrás y veo por primera vez en mi vida a un negro tocando y cantando como cantan los negros. Sí, sí, sí. Y fue una impresión tan grande para mí que me cautivó y de ahí me hice amigo de él y entonces montamos una obra de teatro musical que él dirigió, yo hice el narrador, Patti Manterola estaba estudiando la prepa y entonces ella hizo uno de los personajes principales. Bueno, para no hacerte el cuento largo, nos hicimos tan amigos que un día en Cuernavaca, primero, por destino en una enseñanza en la que yo estuve muchos años, que se llama Psicocibernética Esenios, donde tuve oportunidad, y esto es parte de otra historia muy gruesa también, conocí al guía que ya falleció, fue un amigo entrañable, el maestro, que ese maestro tenía 44 viajes en las naves de sus maestros, fue contactado, y con él muchos, no nada más yo, mucha gente, en estos retiros esotéricos a los que íbamos, vimos naves. Y te puedo decir que quienes vieron naves que estuvieron en esos retiros que yo invité, fueron de mis amigos de doblaje que llevé, Benjamín Rivera, Belinda Martínez, Ruth Toscano, Lucy Escandón y Claudia Rivas, que a lo mejor no conoces, pero es hija del doctor Rivas, que ya falleció, pero era el psicólogo de la selección mexicana uh-huh. de fútbol. Bueno, historias increíbles, ¿no? Y entonces Rasul, en uno de estos lugares,
nos lleva para ver si podíamos darle cura o ayudar a Mohamed Ali. Conozco a Mohamed Ali en Cuernavaca en 1985, que lo lleva ahí. Pude platicar con él un buen rato, con el señor Ali, que ya empezaba con el Parkinson. Y después de eso, un día me habla a mi casa y me dice, ¿qué estás haciendo, Javier? Le digo, estoy aquí viendo la televisión, ven por favor. Eran como las 7:30 de la noche. Le digo, oye, pero ya es bien tarde, ¿no? Ven por favor. Entonces ahí salgo, le pedí el coche a mi mamá, me voy a su casa, y cuando llego y me abre, entro a su casa y empiezo a oír música conocida. Y dije, bueno, tiene prendido el radio o algo, ¿no? Me lleva hasta su estudio, tenía ahí su teclado porque él tocaba, les digo, maravilloso. Y lo primero que veo adentro, en ese estudio, es a Stevie Wonder sentado en el teclado de mi amigo. Wow. Imagínate cómo se me hicieron los calzones, ¿no? Y de repente me dice, siéntate, te presento a Stevie, y Stevie le dice, te presento a mi amigo Javier, todo, pues mucho gusto, ¿no? Yo casi no hablaba inglés, ¿no? Todo me lo estaban traduciendo. 2 horas sentados, platicando con ellos, y era 1985. Nos dice Stevie, les voy a cantar una canción que acabo de sacar y que va a ser el éxito de una película, y va a ser mi próximo éxito ahorita, tanto en LP como en taquilla. Y nos canta I Just Called to Say I Love You. Wow. O sea, yo la escuché antes que la pudiera escuchar todo el mundo, ¿no? Fue muy impresionante. Bueno, eso para mí fue todo ese rato que estuve, fue tan cabrón. Perdón la palabra, pero está bien, pero es que no hay otra palabra para describirlo. Sí, de verdad. Que boté la carrera, decidí dejar todo. Abandonaste todo y te volteaste. Ajá. Sí, todo, abandoné todo y dije, ¿yo qué hago aquí? Me vine a México a estudiar la carrera de actuación. Busqué una escuela, encontré una que me funcionaba porque yo necesitaba estudiar solo los sábados, algún intensivo para tener la semana libre, porque yo ya estaba trabajando en aquella época en Cuernavaca como gerente de un videobar, y que esa también fue otra aventura. Pero bueno, la cosa es que encontré la Academia de Silvia Derbez, fui parte de la primera generación de esta escuela, con maestros increíbles. A mí mi maestra, la de base que me preparó en la parte de actuación, fue Gabriela Vera del Río, que todavía anda dando clases por ahí, o creo que ahora anda en SIGE, y también me dio clases de análisis de texto Hugo Argüelles. No manches. Me dio clases de análisis de personaje Memorea, Guillermo Orea, un actorazazo de aquellos años. Tuve oportunidad de conocer después al creador de la técnica que nos dieron ahí. La dueña de esa escuela es Gaby Michel, que hoy es esposa de Jorge Alberto Aguilera. Uh-huh. En esa época era la esposa de Eugenio Derbez, es la mamá de Aislinn Derbez. Entonces ella puso esta escuela y Eugenio le pidió que asociara a su mamá para que no se sintiera pues ahí relegada, necesitaba trabajar, entonces la asocia. Después le hicieron una gandallez y se quedó con la escuela Silvia Derbez y ella ya dejó todo eso. Pero ella, para montar esa escuela, le compró su técnica y le pagó una lana al maestro Antonio González Caballero, un dramaturgo mexicano muy importante, director mexicano, que creó una técnica de actuación para mexicanos extraordinaria. Y entonces, ahí nos la dieron. Funcionó tanto en mi persona esto, que la maestra, muy impactada con lo que yo podía hacer con manejo de voz y actuación, me llevó a conocer al maestro Antonio González Caballero, a su departamentito que estaba ahí por Pino Suárez en aquella época, ¿no? Y entro y me escucha lo que yo podía hacer con mi voz, con los resonadores, y se impactó mucho, y entonces me acoge y me empieza a preparar personalmente, y además después me enseña
como maestro, a prepararme como maestro para retransmitir su técnica. Ok, una especie después, como de certificación casi, ¿no? Eras... Una certificación a tal grado que de la propia Academia de Silvia Derbez, cuando yo ya salí de ahí, como ya estaba yo trabajando en doblaje, que ese es otro tema que después platicaremos, entonces me llevan a dar clases a la propia Academia de Silvia Derbez, ya como maestro a preparar a primero, segundo y tercer grado. Y entonces, a partir de 1989 yo empiezo a dar clases, ahí es donde yo me inicio como maestro. Y entonces, al mismo tiempo que regreso un poco al cassette a cuando estaba yo estudiando, fui y saqué mi credencial de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y en aquella época la credencial de la ANDA era el pasaporte mágico para poder ir a donde tú quisieras adentro de Televisa. Uh-huh. En esa época no había las restricciones que había hoy. Y entonces yo fui, yo tuve una gran fortuna que para muchos tal vez hubiera sido una cuestión muy complicada. Yo siempre fui el nuevo en todas las escuelas. Cada vez que yo llegaba era enfrentarme a un grupo nuevo ya hecho, a gente nueva, el bullying, todo lo que te puedas imaginar. Yo tengo hermanos gemelos 3 años más chicos que yo. Ellos siempre llegaban juntos, se apoyaban uno a otro, pero yo llegaba solo. Uh-huh. Esto me enseñó a que pues así iba a ser siempre mi vida. Entonces yo aprendí desde muy chico a que pues donde yo quisiera ir iba, tocaba las puertas y yo no le tenía miedo a un no. Y hasta la fecha, para mí es más fácil ir y luchar por el no, por el sí, que estar esperando en mi casa porque pienso que las cosas no van a funcionar, ¿no? Eso no va conmigo. Entonces, cuando yo llego a Televisa y empiezo a reportarme y empiezo a entrar, de hecho, la persona que me recibe por primera vez en un escritorio y recibe mi credencial para dejarme pasar fue Consuelo Duval, porque era recepcionista de la puerta 2 de Televisa San Ángel, imagínate. Y llego a reportarme y empiezo a ir a ver, antes de empezar a hacer cosas, te puedo decir que yo estuve parado en backstage viendo cómo se hacían. Estuve presente en los últimos programas de Chespirito de aquella época. Estuve en No Empujen, viendo cómo se filmaban, qué nos pasa. Ahí fue donde me hice amigo de Berardo Mora, en qué nos pasa, porque él era el maquillista, caracterizador de Héctor Suárez. Y fíjate qué interesante, porque a veces pensamos que, bueno, estudias una carrera y tienes garantizado todo. A mí me pasó igual como ingeniero que pues vas a un estudio y estás ahí viendo cómo se trabaja hasta que tal vez, podría decir la gente, tuviste suerte porque se enfermó el ingeniero y entonces te cedieron la silla, te avientas, sí me aviento, y pues obviamente no fueron casualidades, fue mucho tiempo de estar viendo cómo se hace y ganándote la confianza de la gente, sirviendo café, barriendo el estudio literal, ¿no? Estando ahí todos los días sin... Es que uno piensa a veces que las cosas son mágicas o se dan mágicamente, y sí, yo creo que sí existe una parte de magia en cuanto a lo que sucede cuando tú avientas la piedra y generas las ondas, pero si no avientas la piedra no va a haber magia. Sí, es como lo que dicen que la suerte podría ser la combinación, bueno, es cuando se junta la preparación y la oportunidad. Las oportunidades se siguen presentando, si tú no estás preparado, no les vas a sacar provecho. Y tienes que estar ahí. Exacto, tienes que estar en el momento no puedes dejar de estar presente, ¿no? Y cuando yo llegué ahí y empecé a moverme en Televisa y empecé a tener mis primeras oportunidades en televisión, que tuve presencia en novelas, yo trabajé te voy a decir algunas de las novelas en las que trabajé y por ahí está mi trabajo presente, ¿no? Amor en Silencio, donde por la magia, yo llegaba con mi portafolio de magia y me sentaba en los pasillos, sacaba mis cartas y empezaba a hacer magia, y de esa manera se me acercaban y se acercaba gente, y entonces eso provocó que empezara a haber un cierto movimiento. Digamos que se volvió viral, ¿no? Dentro de ese contexto. Sergio Jiménez llegaba y se sentaba conmigo y me decía, es un truco, y ya se lo hacía, ¿no? Y entonces él me recomienda con el maestro Sergio Castillo, que él estaba dirigiendo Amor en Silencio, Lista Negra, él estaba dirigiendo Lista Negra, y entonces ahí entró por primera vez el primer proyecto de novela seriada de policíaca para Canal 5 que protagonizaba Eduardo Palomo y Edith González, y yo entro ahí
como asistente de Enrique Rocha, que era el teniente de policía, yo era su asistente. ¿Qué edad tenías? Yo en todas las escenas con él, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese entonces? 18 años. Okay, ya no estabas tan chavito. No estaba tan chavo. No. Pero tampoco, digamos, estabas iniciando tu carrera profesional, si se le quiere llamar así. O sea, ya... Eran los pininos realmente, y entonces en Amor en Silencio me contratan para hacer un taur porque a Mayagoite le gustaba el juego y apostaba, y entonces iba a garitas a jugar, y entonces yo, como tenía la facilidad de hacer barajar cartas con una mano y barajar las cartas y que se viera muy estético, pues yo hice el personaje de un taur que repartía ahí todo, ¿no? Qué buena onda. Desde Extradas, imagínate, Cuna de Lobos, yo era el camillero, fui el camillero que se llevó muerta al inspector Suárez, que era Humberto Elizondo, y a Catalina Krill, ¿no? En el capítulo final, toda la gente viendo y todo, y yo salgo ahí en algunos momentos en close-up, llevándome a Catalina Krill. Me tocó trabajar en el extraño retorno de Diana Salazar, en Senda de Gloria. Me tocó Pobre Señorita Limantur, quinceañera, ahí hice un drogadicto, el hermano de esta Adela Noriega era drogadicto, y entonces va a un lugar para tratar de regenerarse, y ahí Carlos Espejel y yo éramos drogadictos, ¿no? Sí, historias bien bonitas. Unas anécdotas que, digo, todo esto yo no me lo sabía, y digo, nos conocemos desde hace muchos años, de repente también no nos hemos visto tan seguido, por lo menos no en persona, pero seguimos en contacto. Claro. Es increíble cuando, no sé, con una pregunta tan sencilla, ¿no? A ver, ¿quién es Javier Rivero? Montón de anécdotas, y ni siquiera hemos llegado a la época del doblaje, ¿no? Pues estando en una, mira, yo monté una agencia de modelos dentro de Televisa, dimos mucha lata, entre dos amigos y yo montamos una agencia, y le surtíamos de modelos a varias producciones, y obviamente llegaban papeles así medio importantes, y si nos iban, entre nosotros nos los quedábamos, ¿no? Y fue como una manera de tratar de entrar. De esta forma también me metí al taller que tenían los cachunes, estuve en el taller de los cachunes, de cachún, cachún, rarra, preparando personaje para salir a cuadro. Esto es también una historia interesante porque lo comandaba Adrián Ramos, el hermano de Comanche, que salía al principio de Cachún Cachún como reportero que decía Radio Cajeta. Y entonces él lo comandaba. Empezamos a preparar personaje. Yo no iba a las reuniones y a los reventones porque la verdad estaban muy heavy. Y un día pues me mandó llamar, oye, pues tú no estás yendo a las reuniones, no jalas con nosotros y pues ya vas a entrar con personaje, ¿qué onda, no? Entonces ahí voy a casa del Jagger, ahí en la Condesa, a una de las reuniones. Pero, mano, entras, abres las puertas y no ves nada en la niebla, y de repente ves hombres con hombres, mujeres con mujeres, los ceniceritos con coca, todo ahí, ¿no? Dije, no, yo, muerto, ¿no? Yo pedí mis calzones y me salí, casi. Y entonces resulta que me vuelve a hablar y me dice, bueno, siguiente semana ya sales a cuadro con personaje y de una vez te la canto. Aquí todos los que me gustan pasan por las armas conmigo, y si quieres tu personaje ya sabes, ¿no? Y pues ahí me paré, le di las gracias y me salí, ¿no? Ahí se acabó mi carrera en Cachún Cachún. Y entonces en esa época, en una locación que estábamos haciendo, porque has de saber que yo empecé haciendo doblaje, pero doblaje de Stoneman, con el hermano de Emilio La Rosa, que tenía a su cargo 100 años que forjaron la historia de una nación, y entonces me empecé a ir con él a hacer escenas de riesgo, a la batalla de 5 de mayo que hicimos en Puebla, y donde teníamos escenas con explosiones y todo, y en una de esas explosiones llevábamos rifles, porque yo iba como francés, que pesaban como más o menos 10 kilos, 8 o 10 kilos, mendigos riflotes, ¿no? Y entonces, en una escena donde se supone que yo tenía que dar un brinco y había una explosión y yo caía muerto y venía el close-up a mí, no me dicen el tamaño de la explosión, yo doy el brinco, explota esa madre y la explosión me avienta más alto, doy la vuelta en el aire y caigo y me cae el rifle en una de las manos, y
close up, aguántate, corte y gritando, ¿no? Del dolor con la manota ya hinchada, ¿no? Después de eso dije, yo creo que ese no es mi camino, regresé a seguir ese haciendo... tipo de doblaje no me Sí, no, ese doblaje no, y entonces un buen día en una locación un amigo me dice, oye, ¿sabes que aquí a la vuelta hay unos estudios de doblaje? Le digo, ¿y qué es eso? Pues unos estudios donde le ponen la voz a las series de televisión y caricaturas. Digo, ¿en serio? ¿Dónde? ¿A poco entonces ya me dijeron, ¿por qué no hablan me fui a ver, sí, era los estudios de Oruga, wow, que estaban por los estudios de América, y entonces 1986, agosto de 1986, llego por primera vez a una sala de doblaje. ¿Quiénes estaban ahí? O sea, ¿a quién conociste por ahí? Mira, el primero que me recibe para poder entrar fue el maestro Fernando Álvarez. Le decían el maestrín don Fernando Álvarez, hijo de Sofía Álvarez, la actriz colombiana que hizo cine con Pedro Infante aquí, y mamá de Sofía Álvarez, la esposa de Héctor Bonilla, la cuentacuentos de Canal 11. Ese señor era el director general del área de directores y traductores de doblaje en esta empresa, con una sapiencia y un conocimiento del idioma y del manejo de español, de inglés y otros idiomas impresionante. Sí, que es algo entonces, que también es casi un arte perdido, no quiero menospreciar a nadie, ¿no? La cosa es que se siguen haciendo cosas increíbles, la cuestión es que tal vez ya se perdió un poco este arte de la multiculturalidad, el tener conocimiento de otros idiomas, de otros dialectos, de otras maneras de interpretar cosas, o sea, vaya, era gente que sí había... Sí sabían, y además manejar el idioma neutro para que se entienda en toda América Latina, ¿no? Sí, que eso tampoco fue casualidad, eso fue... No, es un trabajo muy especializado que se ha perdido. Mucho sí, y si no puedo decir que se haya perdido, o sea, se ha diluido de alguna forma. Pasa lo mismo con la educación. A mí, los maestros a veces nos quejamos un poco de que antes eran los exámenes muy complejos, ¿no? Y ahora casi te hacen un cuadrito, un circulito, y si no te molestas, por favor, coloréalos, ¿no? O sea, la cuestión es que sí, o sea, yo conozco a muchísimos actores de doblaje, tú incluido, por supuesto, que empezaron trabajando con muchos otros actores en la sala, entonces no podías darte el lujo de equivocarte, se grababa un loop, lo que, bueno, tal vez ahorita si nos puedes explicar lo que es un loop y cómo se trabaja, pero un loop era básicamente una repetición de una escena y no podías darte el lujo de equivocarte porque entonces ya no te volvían a llamar. No había manera. Mira, yo llego ahí, me dice, junta 25 horas viendo cómo se hace el doblaje en las salas, pide permiso, entra y ve, y cuando sientas que ya entendiste cómo es el proceso técnico y crees que puedes, pide a los directores que te hagan una prueba de voz. Okay. Y pues dije, pues qué fácil. Mira, yo para entonces ya había hecho cine, televisión, radio, teatro y magia. Dije, no voy a poder con el doblaje, pues cómo no. Entonces voy, me meto a ver la primera sala a la que entro. Eran unas puertas como de refrigerador, de 2 metros de altura, dobles, una afuera y otra adentro, y un foco rojo, ¿no? Les ponen arena, o sea, pesadísimas esas puertas, ¿no? Pesadísimas, y luego un foco rojo, y entonces me dicen, cuando se apague el foco puedes entrar, y entonces yo llego a una sala y me paro ahí, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no se apagaba el foco, ¿no? Y entonces me doy cuenta que hay unas escaleritas para poder subir con el ingeniero que estaba en esa época arriba, porque en la época que yo llegué a doblaje no era como hoy todo con tecnología y con computadoras. No, era película que proyectaban. Era todavía de ahí viene el término loop, ¿no? Sí. Que era era una parte de la película cíclica que se repetía y tenían que cortarla y tenían que ponerla en el proyector. Una película que duraba más o menos cachos de 15, 16 segundos, los pegaban por sus extremos con un pedazo más de película que perforaban, 3 agujeros les hacían. Entonces eran los blimps estos de... Ajá. Lo montaban y en pantalla se veían 3 impactos de luz que sonaban ¡pop, pop, pop, pop! Y al tercero estabas hablando, ¿no? Era tu marca de entrada. Ajá. Y entonces subo y le pido permiso al ingeniero de entrar y le digo, ¿puedo entrar? Es que quería entrar abajo, pero es que no se apaga el foco. Y me dice, no, pues ni se va a apagar porque es muy bueno, son muy buenos los que están allá abajo, ¿no? Entonces me asomo y estaban grabando Los Pitufos. Y imagínate,
por fin cuando se apaga el foco me dice, ahora sí baja. Ya corro, abro las puertas como puedo, entro, me siento en unas butacas que rechinaban horrible, entonces tenías que estar bien quieto porque todos los ruidos se metían. Y de repente veo que empiezan a grabar otra escena donde estaban hablando 3 pitufos, y oigo 3, 4 pitufos que empezaban a hablar ahí entre ellos, ¿no? Y pues no veía yo nada ahí a oscuras, ¿no? Cuando terminan de hablar, de repente dice el director, que era don Pancho Colmenero, queda, corte queda. El queridísimo Francisco Colmenero. Wow. Se prende la lucecita a don Pancho y me doy cuenta que nada más está un actor en el atril y que él había estado haciendo las 3 voces al mismo tiempo, ¿no? En un solo canal. Arturo Mercado. Sí, ¿no? Arturo Mercado. Es una anécdota que muchos de mis alumnos conocen. Una de tantas veces, un día más en el estudio, de repente llega un señor a grabar, súper simpático, empieza a hablar, era Francisco Colmenero, me eché a llorar, o sea, yo no pude aguantarme, era la voz que yo conocí de niño, de Disney y de tantas otras cosas, y luego muchos años más adelante tuve la fortuna de trabajar muchísimos proyectos con él y le tengo un aprecio increíble a don Es el último bastión vivo que tenemos de la época dorada del doblaje mexicano. Es una mexicano. Leyenda viviente y además sigue trabajando y vaya, tiene el mismo entusiasmo que siempre, es admirable. 86 años tiene ya don Pancho y quiero decirte que desde mi punto de vista personal yo creo que no existe en el mundo, no hablando de México, en el mundo ningún director de doblaje con más horas producidas de doblaje que Francisco Colmenero. Y una versatilidad impresionante, ¿no? O sea, desde la voz de Pumba, Mickey Mouse, la voz de no sé si Goofy incluso, pero bueno, muchísimas voces, ¿no? Muchos. Y obviamente la voz narrada de Disney, que realmente el primero que narraba Disney era el señor Rosano, ¿sí? Manuel Rosano. Exacto. Y después entró don Francisco y ya después se retiró el señor Rosano y se quedó don Francisco ya como pues ahora sí que el patriarca, ¿no? Sí. Pero aparte un colmillazo, digo, si nos escucha por ahí don Francisco Colmenero, le mando un abrazo desde aquí porque sí, es admirable el trabajo y la trayectoria. Y además no solo eso, también hay que reconocerle a ese señor que de alguna manera también inició y marcó a muchos actores y muchas generaciones de actores. Él, de hecho, pues prácticamente él echó al ruedo de manera fuerte y poderosa a Esteban Siller. Gargamel, que ya no está hoy con nosotros. Sí, por supuesto, pero sí, como que marcó también tantas generaciones, ¿no? Arturo Mercado, prácticamente todos los actores de tu generación y posteriores. Sí. Nancy Mackenzie, vaya, tantísimos actores y directores que son directores de doblaje. Muchos. Tienen la escuela de don Francisco Colmenero. Héctor Lee. Héctor Lee también, por parte de eso. Bueno, la cosa es que veo eso y digo, yo quiero aprender esto. Y entonces le pido un día prueba de voz a don Pancho Colmenero, entro, me dice, ok, vas a hacer este personaje que era Robert Urich de la serie Vegas, me pone la escena y, qué difícil, yo de repente ya ahí parado, no sabía yo si primero ver el libreto, ver la pantalla, escuchar o qué, porque es de saber que en esa época que me tocó a mí, leías el libreto, escuchabas, le decíamos los cochombotes en las bocinas del ensayo y después el director te quitaba el audio y si audífonos, porque no teníamos audífonos, era de memoria y te apagaban la luz del atril de memoria y nada más a ver pantalla, ¿no? Sí, actores de verdad, no jaladas. De verdad, sí, de verdad, y entonces pues no vi una, no sabía qué, 3 intentos y me dice don Pancho, vete a tu casa a leer cuate. Así me salí de ahí arrastrando la cobija y todavía el tonto de Javier dice, voy a hacer otro intento y me meto en la siguiente sala con Paco Reséndez, lo mismo, me dice también, una segunda arrastrada. Me fui a mi casa, me fui a casa de mis tíos, que en esa época estaba yo ahí en casa de unos tíos. ¿A vivir tu duelo? A vivir mi duelo, no dormí toda la noche, mal, porque el conflicto y la frustración, porque si yo podía hacer todo en otras especialidades, porque aquí no, si se ve tan fácil, decía Esteban Siller, nomás hablas cuando habla el personaje y te calles cualquiera lo hace, ¿no? Cualquiera lo hace, ¿no? Y además te hacían verlo tan sencillo aquellos monstruos del doblaje. Es un poquito como en la magia, ¿no? Digo, perdón que te interrumpa, pero soy súper fan de Penny Teller con el programa de Fulos,
no sé si Sí, lo has visto, que es sí. hackear un poquito la magia. Parece tan sencillo y de veras, o sea, cuando ves a alguien con un nivel de maestría en cualquier disciplina, es increíble. O sea, justamente el verlo como espectador, que es, pues sí, yo también podría hacer eso, ¿no? Y ya cuando estás en el escenario, estás viendo y sufriendo estas consecuencias de que hay que prepararse, pues es una llamada de atención como para una de dos, o ponerte las pilas y ponerte a trabajar, o pues darte por vencido, ¿no? Y supongo que tú no te diste por vencido. No me di por vencido y seguí, pero en la noche yo decía, yo ya no voy a regresar, ¿eh? Yo en la noche decía, no voy, Ujú. ya no Ya no quiero regreso esto. ahí. Sí, no. Pero el otro día en la mañana algo me impulsó y me dijo, ve Vuélvelo a otra intentar. vez. Y a las 8 de la mañana estaba yo otra vez ahí y dije, bueno, ahora voy a ver por qué no pude hacerlo. Tengo que entender qué pasa, ¿no? Y me puse a ver, por ahí más o menos como a los 2 meses o 3 meses alguien me dio una pesquita, pero una cosa menor, pero realmente mi primer llamado lo recibí 9 meses después, de estar todos los días, Persistencia. viendo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y así fue como empecé poco a poco, ¿no? A primero hacer personajes. Me tocó trabajar haciendo mis ambientes y personajes pequeños en Dallas, en Camino al Cielo, en la serie esta de Invasores, ¿te Ujú, acuerdas? ujú, ujú. Sí, 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 cómo no. De los lagartos. Me tocó Miami Vice, reportera del crimen. Perdón, Ah, curiosidad, cómo se grababan los ambientes en aquel entonces? ¿Era similar a lo que se hace hoy en día, que metes dos, tres personas y se no, regraban múltiples veces, más. metías a una bandota? Era muy diferente porque como nada más había un canal para grabar, Sí, todos tenían que hablar al mismo tiempo, ¿no? entonces mandaban a segundo o tercer plano, porque las salas eran muy grandes, mandaban a segundo o tercer plano a los actores de ambientes y a los que estaban en presencia hablando en presencia, Al frente. y teníamos que aprender a manejar nuestros niveles y volumen nosotros, no los Claro, aparatos, claro, para claro. que no se hiciera nada más una mezcla fea, ¿no? Sí, era una mezcla como se mezcla una orquesta, pones los instrumentos en donde tienen que estar, como un mariachi que Exacto. cada instrumento está en el lugar correcto Y y... quiero decirte que incluso cuando había filtros de policía, que se oía El 7 cochumbote. metros aquí, 4 y 5, sí, eso también era al mismo tiempo y era un actor que estaba hasta atrás con un Magnavox de estos viejitos que había que se oían Sí, como... Sí, rudimentarios, sí, ¿no? sí, Muy sí, sí, muy básicamente un cono de ajá. algún material, ¿no? Sí, Que y lo ponían al mínimo nivel porque electrónico ya, pero lo ponían al mínimo nivel y entonces se iba a una esquina y desde ahí hacía los efectos de todo esto, me ¿no? imagino a Héctor Lee haciendo esas voces. Sí, era de verdad bien rudimentario. Grabábamos, me tocó en algún momento hacer una película de un piloto aviador que se llamaba algo así, que el ángel del demonio o algo así se llamaba, que estaba medio pirado y quería lanzar unas bombas en Las Vegas. Y entonces las escenas del avión cuando iba ahí y que de repente llevaba esta cosa que se ponen Sí, se para hizo como su respirar máscara, ¿no? y todo, y hablando así, entonces para hacer esos efectos rudimentarios, ¿Un vasito o qué? Sí, con con un un... paso, te ponías el vaso Sí, y con eso lo hacías, ¿no? atención, atención. Y te daba el efecto. Sí, exacto. Aquí la regué Entonces, porque el vasito que usé era verde y se hace transparente con mi pantalla. ¿Ve? sí, Vamos a aplicar la magia aquí de... Ese con vasito que eso acaban de ver es verde. pues así fue, era muy rudimentario todo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en series, ya cuando me empiezan a dar personajitos, mis primeros personajes fueron en los dinoplatívolos, que hacía yo, me quedé con un personaje porque el que hacía a Babalú se va a vivir a Los Ángeles y me quedo yo con Babalú. Él también hacía a Simón de Alvin y las ardillas, me lo quedo yo, lo estuve haciendo allá en los años 80. Me tocó hacer en los supersónicos al sobrino del señor Ravel, se llamaba, no, al sobrino del señor Júpiter, que se llamaba Ravel, un científico loco. Puras series que los millennials ni conocen. Ni conoce, me tocó hacer a un forense en El Astuto, y por ahí de repente me llega mi primer estelar, el primerito que hice, que fue Comando Especial, una serie de aquellos años buenísima de policías donde empezó Johnny Depp. Yo hacía a Penhall,
un actor que se llama Peter DeLuise, hijo de Dom DeLuise. ¿Cómo le haces para acordarte de tantas cosas y de los nombres? Estás cañón. Pues es que esto es la historia con la que empecé. Después me viene otra serie que fue un trancazo en Canal 5 también, al igual que esta, que fue Mi Identidad Secreta, de un niño que tenía superpoderes, que se llama Jerry O'Connell, este actor que empezó en Stand By Me, después hace Mi Identidad Secreta, y en esa época yo tenía 18 años y este muchacho tenía 14 años más o menos cuando lo empiezo a doblar, 13, 14 años. Y yo por esa época, pues yo puros niños, puros chavitos. Todavía me acuerdo cómo hablaba este personaje que era muy jovial. Hola, Dr. Jekyll. En esa tesitura, más o menos. Y entonces, de repente un día ahí, después de todo esto, empiezan a llegar otro tipo de papeles ya más importantes, de más envergadura. Y un buen día viene la huelga de doblaje contra Televisa de 1988 que le ganamos. Le duele tanto a Televisa que entonces destruye o deshace las empresas que tenía de doblaje y las fusiona en una sola. Vino la en una nueva empresa que se llamó Audiomaster 3000 en Tlalpan, lo que ahora es Radiopolis. Y todo ese lugar lo construyeron ex profeso para esto. Doblaje, sí. Para doblaje, y entonces ahí en esa empresa de repente se vuelve un elefante blanco, empieza a tener pérdidas, y ahí un día vi al Tigre Azcárraga llegar a ver las instalaciones, salió de ahí y a la semana nos avisan que ¿qué creen? Doblaje se iba a ir y que iba a entrar radio ahí, Radiopolis, ¿no? Y entonces por mucho tiempo se quedaron dos salitas de doblaje, las 7 y 8 ahí en el fondo de un pasillo, sí. Y entonces convivimos los que íbamos a grabar en ese pasillo, era donde estaba WFM, en ese pasillo antes de llegar al final a las salas de doblaje, y entonces yo todos los días veía y platicaba con Alejandro González Iñárritu, con Charo Fernández, con estaba todavía ahí, con Martín Hernández, ¿no? Estaba Martín Hernández, estaba el Burro Van Rankin, estaba pues toda la banda, sí. Toda esa banda que me tocó verla y oír todo lo que hacían y todo su despapalle, ¿no? Que fue también una aventura muy muy bonita, ¿no? Sí, que fueron innovadores en muchos aspectos. Innovadores, pero además conocerlos atrás, ¿no? Claro, todo lo que hacían y cómo era todo ese rollo, ¿no? Y entonces, un buen día, de repente empiezo a trabajar en otras. Yo no quería salir de Oruga hasta no aprender bien doblaje. Y quien me sacó de Oruga y me llevó a trabajar a Sonomex fue Carlos Magaña, que fue un gran amigo, muy querido amigo. Sí. Y entonces me lleva ahí y de ahí me conocen otros directores, me empiezan a jalar y de ahí me recomiendan también Carlos Magaña con Dulce María Romay en videodoblajes, me voy a videodoblajes, me recomiendan para ir a Producciones Salgado y voy a Salgado y empiezo a trabajar mucho ahí con Mario Castañeda en la época que hacía Los Años Maravillosos. Wow. Y entonces resulta que un buen día Jesús Barrero, que dirigía mucho ahí también, le llega la famosísima serie de Caballeros del Zodiaco. Al que te tengo que platicar que Jesús Barrero por esos años tuvo un golpe muy fuerte personal porque la que era en ese momento su esposa lo abandona, lo deja en la calle, un buen día llega al lugar que ya tenían y lo encuentra todo vacío y se lleva a su hija y pues él entra en una depresión muy fuerte. Y entonces me lo llevo a vivir a Cuernavaca. En esa época yo iba y venía diario de Cuernavaca a México. Me lo llevo a vivir a Cuernavaca, le consigo una casa en renta enfrente de donde yo vivía. Y pues estuvimos por mucho tiempo así, hasta que y todos los días pasaba yo por él temprano. Y para acá, un compromiso tremendo, ¿no? Él se dormía, me daba las llaves de su coche y yo me venía manejando. Y llegábamos a hacer Caballeros del Zodiaco, dirigía y todo, y entonces un buen día me da un personaje, me dice, a ver Javier, tú haces ¿por qué repartía los personajes así como le iban saliendo y de los que estábamos ahí? Tú haces tú haces y tú Sí, a veces era un volado, ¿no? O sea, podías ser un estelar ese personaje y no lo sabías hasta muchos episodios después, ¿no? Y entonces un día sí me da un personaje que lo único que decía era voy a acabar contigo, Sella, y yo le vi cara de malo y le puse voz de malo. Y por eso
estaba Salvador Delgado junto a mí parado, me acuerdo, Chavito y entonces Delgado. digo, voy a acabar contigo, Sella. Y pega un brinco Salvador Delgado y dice, ay, no sé que te salía esa voz. Yo tampoco, ¿no? Acto seguido nos vamos a Cuernavaca y al otro día sale Jesús riéndose y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Pues que resulta que tu personaje no para de hablar los siguientes dos capítulos. No. Pues me quedé afónico en los siguientes 2 capítulos hasta que encontré dónde colocar la voz para no lastimarme y continuar haciéndole. Y pues se vuelve el antagonista de la serie este personaje. Y pues yo le debo a Jesús eso y muchas cosas más, porque muy poca gente sabe que un día se va Jesús Barrero a hacer un comercial y me deja dirigiendo Caballeros del Zodiaco. Me acuerdo todavía que Connie Madera la tenía yo en el atril, bueno, yo dirigiendo, y de repente, ya cuando acabo de hacer y ya acaba todo, corto, un break, salgo y me dice mi ingeniero de audio, que era Esteban Ramos, me dice, ¿qué crees? Vino el señor Salgado y se paró y preguntó por Jesús. Y dijo, ¿y quién es ese? Pues es Javier Rivero. Y se quedó viendo lo que estabas haciendo. Bueno, acto seguido, me entero después, esto me enteré mucho tiempo después, Mario Castañeda ya estaba haciendo muchos comerciales y entonces termina la serie de Los Años Maravillosos y le dice al señor Salgado, me voy a hacerme comerciales, ya no voy a poder seguir dirigiendo, pero ¿quién me va a dirigir ahora? Pues pruebe a Javier Rivero, él puede. Le puede ayudar. ¿En serio crees que pueda? Sí. Se ve muy chavito. Pues bueno, va y le pregunta a Jesús Barrero, oye Jesús, me dijo esto Mario Castañeda, ¿cómo ves? Y le dice Jesús, sí, dele, sí puede, es capaz, puede hacerlo. Bueno, pues yo le debo a Mario Castañeda y a Jesús Barrero el que me haya tenido confianza el señor Salgado para empezar a dirigir en 1993, cuando estaba yo esperando la llegada de mi hija, la más grande. Wow. Que traía su torta bajo el brazo, 1993, y una anécdota muy bonita de ese momento es que Carlos Magaña estaba vetado en Salgado, por diversas circunstancias, ¿no? Y la serie que me dan, que era una serie brasileña, muy buena, se llamaba La Carne y el Demonio, tenía uno de los estelares, un personaje que era físicamente y de peso y edad, Carlos Magaña, idéntico, ¿no? Entonces le dije al señor Salgado, pues yo quiero a Carlos Magaña, no, pues él no trabaja aquí, está vetado. Le digo, es que no hay nadie que lo vaya a hacer como él, mire, ya se lo enseñé, deme chance, no, porque te va a dejar colgado, no va a llegar, mire, vamos a hacer una cosa, deme chance de hablarle, si no viene y si me deja colgado, no perdemos nada, ¿no? No, yo ya no vuelvo a dirigir, ¿tanto me quita así? Todo así, ¿de veras? Le digo, sí, pues va, y entonces, años antes, trabajando con Carlos Magaña, un día yo le dije a Magaña, yo lo admiraba mucho, le digo, yo si algún día llego a dirigir, que yo pudiera llegar a hacer lo que usted hace, yo quiero hacer lo que usted hace y como usted lo hace, porque esto es una inspiración, ¿no? para mí, y si se me hace, usted va a trabajar conmigo en mi primera dirección, y se reía nada más de mí, ¿no? Ay, ¿cómo no? Y entonces, un día llego con él y le digo, don Carlos, le tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿cuál quiere primero? Pues la buena, le digo, pues que el lunes que viene empiezo a dirigir Doblaje en Producciones Salgado. Me dice, ¡ay! Porque me decía, bueno, ¡ay! Ahora sí te rifaste, güey. Y la mala, pues, que usted tiene el estelar conmigo y le quité el veto y si no va a trabajar, no vuelvo a dirigir en mi vida. Hijo, nada más se agache, sí, pues ni modo, man. Pues fue a aparte con una voz imponente, ¿no? Don Carlos Magaña. Sí, no me dejó colgado y le quedó increíble el personaje y toda la gente que trabajó, y a partir de ahí, yo llegaba a dirigir, no había la tecnología de hoy, yo me compré mi diccionario de inglés español, de sinónimos y antónimos y de regionalismos, y con esos ahí dirigiendo y consultando, dirigiendo y consultando y aprendiendo para pues quitarte los sopenco, ¿no? Claro. Porque pues no era nada más así de éntrale ya, ¿no? A aprender mucho, ¿no? Qué padre. Y fue increíble. Digo, también para los que estén viendo esto es increíble ver que no es suerte, no es simple
casualidad, es mucho trabajo, es mucha vocación. También porque está muy mitificado, digo, mucha gente habla de eso, ¿no? Mario Filio en su podcast habla de eso, de que si te quieres dedicar al doblaje o a la actuación, tiene que ser por amor al arte, por un lado, por tener la vocación y no por quererte hacer famoso. Y digo, contigo y con muchos de los actores que he trabajado, que ya tiene rato que no trabajo en doblaje, pero bueno, fueron épocas increíbles de grabarlos a ustedes, pues es esa verdadera vocación por hacer el trabajo bien, por echarle ganas, por llegar con un entusiasmo. O sea, hace rato que platicábamos de Colmenero, a mí me sorprende, por un lado, la formalidad, ¿no? Siempre llega bien vestido, muy educado, y aparte tiene un excelente sentido del humor, viene con una actitud, digamos, de que quieres trabajar con él. Nunca lo he oído quejarse, y a la vez siempre sabe decir en el momento las cosas como son, sin tapujos. Vaya, es una gran persona, no solo como actor, sino también como una persona que te inspira, que te motiva a hacer las cosas, que es un mentor. Y la organización, Tomás, sí. el director más organizado que yo he conocido. Mira, en la época que ellos dirigían, nada más había 2 canales, el canal para actores y un canal para protección por si algo pasaba, sí. Pero ese era restringido y no se ocupaba a menos que fuera verdaderamente caso imposible, ¿no? Digo, y entonces, por supuesto hoy en día usamos Pro Tools y puedes grabar 20 veces, 50, 70 veces, y también ya se perdió, no puedo decir el arte, o sea, también porque es mucha nostalgia, ¿no? La idea es aprovechar esta tecnología para que si tienes a alguien talentoso del otro lado del vidrio, puedes usar la tecnología para todavía hacer cosas mejores. Pero también a ti y a mí nos ha pasado que tienes gente que tal vez tiene que estar en la película por cuestiones de marketing, porque son muy famosos, etcétera. No les quito nada de tampoco de rating en ese sentido, pero a veces, la verdad es que yo disfruté mucho trabajando con gente como tú, que llegaba así el trabajo, lo hacía bien, lo hacía la primera o la segunda, porque tienen esta cultura de ensayar, de practicar. Y entonces ya cuando grabas, pues ya viene un trabajo depurado a que estés ensayando y a ver si queda y que sacas una sílaba de aquí para que la pongas allá. Vaya, se puede hacer todo con también, la tecnología, pero volvió muy floja a mucha gente. Sí, pero y nos pasa con todo, ¿no? Ya sonamos como a viejitos, ¿no? Pero también esa nostalgia, digamos, yo sí me siento muy agradecido de haber vivido toda la transición de la grabación análoga a digital, toda la transición de pues la vigencia de Pro Tools y demás cosas, que son herramientas increíbles, pero eso no sustituye el talento ni de un lado del vidrio ni del otro, ¿no? Y también lo puedo decir sin miedo a equivocarme, que con gente como tú, con Esteban Silva, con Christopher Smith, con muchísimos actores de doblaje, René García, Castañeda, Pingarrón, quien me digas, Colmenero, a veces también fue muy padre sentir yo como ingeniero que ellos dependían de el ingeniero como para hacer el trabajo bien, y es un aliado dentro de la producción que permite que el actor se enfoque en su trabajo. Claro. Y no es un estorbo para ver si quedó o no quedó. Digo, me acuerdo con Pepe Labat, ¿no? Que te daba una toma y si luego no grababas bien, pues no te volvía a dar otra toma, y está totalmente justificado, ¿no? O sea, si saturabas, digo, una anécdota con Yamil Atala nos pasó que pues en Final Fantasy grabando a Pepe Labat, y pues yo estaba medio nuevo en este aspecto, ¿no? Y no grabé bien, y Yamil, pero no le vais a decir, no le vais a decir nada. Luego vimos cómo rescatamos esa toma. Oiga, don Pepe Labat, ¿me da otra toma? No. Y ya mira así todo espantado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Yo hice algo mal? No, fuiste tú el que no lo hiciste bien, no te voy a dar otra toma, ¿no? Entonces también como actor tienes que defender eso, porque hoy en día está muy difundido de que grabas 20,000 veces y luego el productor no sabe decidir cuál sí, cuál no. Exacto. Se pierde mucho tiempo, o sea, no nos hemos vuelto más eficientes por la tecnología, a veces es al contrario, ¿no? Igual, con riesgo de que suene a viejito amargado, pero me siento muy, muy, muy afortunado de haberte conocido a ti en esa época del doblaje donde se hacían las cosas todavía a la antigüita. Gente como, bueno, muchos de los nombres que he mencionado, ¿no? Infinidad de personas más, comerciales con Claudia Garzón, con muchísima gente que son hiper talentosos, y los tienes del otro lado del vidrio y tú eres un aliado de ellos. Eso es increíble, ¿no? Yo siempre he dicho, y esto lo menciono mucho en los cursos que doy con mis alumnos y en mi medio, ¿no? Cada día, no puedes decir que este trabajo es de una sola persona. Aquí no hay estrellas, esto es un equipo, y si no trabajamos como equipo, ingeniero, director, actor y producción, porque es bien importante esa parte también, si no hay un equipo, las cosas no funcionan. Cuando da estrellismo, ya valió.
ya valió. Aquí no hay estrellas, aquí todos aportamos para sacar una estrella que es el producto. No, y también me tocó ver gente como Rubén Moya haciendo ambientes. Y dices, wow, qué Ah, ambientazo. O sea, cuando tienes a alguien sí, realmente sí. bien preparado, que tiene en aquella época, pues no llegaban los actores para hacer los ambientes, se metieron a hacer ambientes. Y vaya, eso sí que no tiene precio, ¿no? El haber presenciado ese tipo de cosas. No, es increíble. Y como tú dices, mira, el mundo del doblaje, para mí es más fácil que un actor se vuelva locutor a que un locutor se vuelva actor, Exacto. déjame decirte. O que un Yo, yo siempre voy mucho atrás de todo lo que es la preparación actoral, ¿no? académica, la preparación de información, el entrenamiento que tenemos los actores para poder hacer este trabajo y que nos da como consecuencia una facilidad para poder integrarnos al mundo de la locución. Y de esta manera, yo con mucho respeto lo digo, yo hoy en día he visto una incursión desmedida de locutores haciendo doblaje sin tener las capacidades totales y quedando muchas veces muy mediocres los trabajos. Pues No mira, quiero ahí decir, te sí te doy la razón y a la vez el trabajo final no es mediocre, es muy bueno, gracias a la ayuda de un ingeniero que también ayudó a depurar todas exacto, esas deficiencias, si le queremos llamar, o toda exacto, esa falta de preparación. Y el resultado final, o sea, tú vas a ver una película o oyes un comercial, no se oye, o sea, realmente necesitas un oído muy educado para decir, ay, mira que aquí le editaron. Y el conflicto que yo tengo internamente, tal sí, vez es un poquito envidia de que, bueno, pues el trabajo se lo llevan otras personas, es exacto. que si tú logras combinar el trabajo de un ingeniero bien preparado con el talento de un actor bien preparado, wow, ahí sí sucede esta magia, que no Ahí se sí, da cuando uno de los dos no está a la altura de lo demás. pero cuando tienes que vivirte en un proyecto haciendo mega franquis, Sí, eso es haciendo complicado, ¿no? O sea, pedacitos con pedacitos con pedacitos, se se, vuelve, aparte de que se vuelve mecánico y se vuelve se frío, pierde la inspiración, se se pierde la pierde. motivación, Mira, ¿no? yo les digo a mis alumnos siempre, ahí, ese es un detalle importante. Mira, el Pro Tools de hoy en día, que es el santo patrono de todas las salas de doblaje, tiene una serie de plugins que son las herramientas para poder hacer las transformaciones del audio, Sí, pero te la ¿no? pongo así, el plugin talento todavía no se ha inventado, ¿no? Y yo lo que les digo es que nos hace falta el plugin Intentionizer. ¿Y por Exacto, qué hace falta? Porque ese es el que o lo trae o no lo trae exacto, integrado el sí, actor. sí, sí, sí. ¿Eh? Y a la vez es fascinante como también, digo, hay tecnologías que a ustedes los actores de doblaje no les gustan mucho, ¿no? De que ya puedes, con medidas de síntesis, casi cualquiera, hablando algo, o sea, YouTube, por ejemplo, te transcribe lo que dices, ya hay la Sí, tecnología como para que tú o yo o cualquier otra persona pueda hablar una frase y hacerla hablar como Hugh Jackman o como claro, Sandra Bullock o como claro. quien sea. La tecnología ya está ahí, sin embargo esa tecnología no sustituye el talento de las personas Es difícil. y yo la verdad es que sí me siento súper, súper, súper afortunado de haber vivido esta transición, también de ver Oye, que gente... qué maravilla de repente que tú puedas decir hoy que ya no está aquí, yo grabé a Pepe Yo Navarro. grabé a Pepe Lavat y vaya, Sí, hay o sea, cantidad de anécdotas que puedo platicar, las platico con mis alumnos de Pepe Lavat y de mucha gente y me siento súper agradecido el hecho de, o sea, haber conocido a Francisco Colmenero ya en mi etapa de ingeniero profesional, pero que él marcó mi vida también como niño en series de televisión, pues tal vez muy cliché si lo quieres llamar así, ¿no? Lo que era la parte comercial de los claro. cuentos de Disney y demás, el haber trabajado con Rosano, con tanta gente. Te platico quién me enseñó a marcar mis libretos. Cuando el primer director que a mí me da llamado, mi primer llamado bien dado me lo dio Carlos Petrel, Wow. otro gran director y gran amigo que fue la voz de Spock en Viaje a las Estrellas y la voz de Scar ¿Él era la voz de Serfín? No, no. No, el primero que hizo Serfín fue Víctor Alcocer, Ok. Ujú. después Carlos Magaña. Pero Carlos Petrel era la voz de Shere Khan en el libro de la selva, el abuelo de los Simpson, la voz de, no sé si recuerdas el libro de esa parte del libro de la selva, La Bella y la Bestia, Lumière Lumière, ok. cantado y Ajá. doblado, sí, el candelabro, Sí, que eso es otra, o porque sea, todos ustedes tienen también la preparación cantaba, para cantar sí, que otros no tienen, ¿no? Ahorita
Digo, me da mucho gusto, mi vecino Gus Proal, comediante, también está metido en todo este rollo y su mujer pues hace trabajo de canto increíble y está empezando el doblaje. Y muy poca gente que tiene la preparación actoral y además la habilidad de cantar y además cantar bien. Digo, Majo, que es también mi vecina, es impresionante el talento que tiene como cantante y lo que puede hacer. Y se necesita más gente así, se necesita más gente preparada, con ganas de aprender y con ganas realmente de reinventarse constantemente y no solo pensar que ya la libraste. Que ya la libraste, ajá, subirte a tu tabique y pensar que eres lo máximo y luego te cae el trancazo de, pues sí, tuve mis 15 minutos de fama y ahora falta toda la preparación, ¿no? Que a ti te llevó no 1, ni 2, ni 3 años, fueron décadas de trabajo como para llegar a lo que has logrado. Y esto que dices es muy importante porque mira, te digo, a mí mis libretos me los enseñó a marcar Luis Manuel Pelayo, que él iba con Carlos Petrel a grabar, y entonces me tocó estar en el atril muchas veces con él me dijo, mire joven, esto se hace así, asado, oye, ¿no? Curiosidad, digo, tener un rato ya de no trabajar en este medio, ¿se usan hoy en día todavía papel o se usan tabletas? Sí, tabletas se usan en locución, en locución, pero porque en doblaje todavía es todo un arte, ¿no? libreta. De marcar las pausas y marcar los libretos. Aprender a marcar cómo debe ser y todo. Y esto es por una situación bien básica. Los que entramos a trabajar en aquella época en que todos estábamos juntos en el atril, recibimos algo que se llama legado. Recibimos el legado directamente de los monstruos del doblaje. Y esto, a su vez, los que lo vivimos así, nos hemos preocupado muchos de volver a retransmitir y pasarlo a las nuevas generaciones. El problema es que estas nuevas generaciones les toca entrar en un momento en el que ya cada quien graba en su canal, ya no puedes hacer sala, ya no puedes estar ahí, ya y no se interactúas vuelve muy con los complicado. demás. ¿Sí? Digo, una anécdota que probablemente, bueno, sí, tal vez la sabes, me tocó grabar a Héctor Bonilla, a un gran actor de teatro, y cuando lo metes a una sala solo... Final Fantasy, ¿no? Sí, fue en Final Fantasy, que fue un parteaguas para mí. Le quitas toda la inspiración porque él está acostumbrado a interactuar con los demás actores. Entonces también fue un trabajo que quedó padrísimo porque es un actor muy talentoso y sin embargo fue como un poquito hasta nostálgico ahorita recordar eso, que el reto con él fue hacerlo involucrarse en la historia porque no había esa interacción. Entonces me acuerdo que el director entraba y decía las líneas de los otros actores para que sintiera esa interacción, porque eso es lo que estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Finalmente así se ensayaba. Claro, de hecho yo hice radio, me tocó hacer radionovelas para la XW y te he de decir que era muy chistoso. Jorge Sánchez Fogarty estuvo comandando toda esta parte de las radionovelas también un tiempo y entonces nos llevó a varios actores a hacer esto. Y para mí era muy impresionante y ahí me daba cuenta de cuando los actores que hacían doblaje no tenían una preparación como tal, formal, sino que se hicieron en las tablas, porque llegaban a radio a hacer radionovela y a la hora que estaban en el micrófono para dos, se la pasaban buscando la pantalla, mano, porque necesitan la referencia, no saben crear su propio personaje, su propio ritmo, su propia atmósfera, darle la pausa, darle el tono, etcétera, crear tú. Llegábamos a hacer nosotros los primero las lecturas que dirigía el maestro Ricardo Lezama, dirigía Tito Reséndez, dirigía Carlos Magaña, varias de estas radionovelas. Leyendas, sí. Y entonces a leer primero todo y entonces el director te da todas tus marcas de qué tienes que hacer, que no, intenciones, ajá. Y cuando entras a grabar es grabar como si estuvieras en vivo porque es de corrido, no hay pausas, no hay ediciones. Nada, no hay ediciones. Vámonos, y atrás de ti el señor Gavira haciendo los efectos especiales en vivo atrás de ti, vistiendo todo, y a mí me tocó estar grabando, 3 micrófonos, yo en medio, de un lado Marga López, del otro lado Jacqueline Andere. No manches. Sí, hoy en día, digo, yo recuerdo muchos eventos, no voy a mencionar nombres, muchos actores que estaban empezando en aquel entonces y es evidente cuando están viendo la pantalla y están siguiendo algo, es también ya un arte casi perdido, y cuando no podían sincronizarse, pues el truco como ingeniero es, a ver, mueve el inglés de referencia que están escuchando sus audífonos, y entonces de repente automáticamente se sincronizaban, ¿no? Porque nunca volteaban a ver la pantalla, estaban viendo el guión. Entonces también uno como ingeniero va aprendiendo eso, y digo, también lo comento no como para burla de alguien que todavía
todavía no tiene la experiencia, es una herramienta que te sirve para solucionar un problema, ¿no? Claro. La cosa es que si ellos luego ven eso y dicen, oh, es que quedó padrísimo y quedó perfectamente al centavo, tenemos un problema, ¿no? Porque nunca se dan cuenta de que hay que estar moviendo cosas para un lado y para el otro, ¿no? Y también las herramientas tecnológicas son increíbles. Los trabajos hoy en día son de tan alta calidad en el aspecto técnico que puedes hacer una regrabación con todos los canales por separado, y también eso es una ventaja que bueno, sí tiene la tecnología, por supuesto, ¿no? Oye, digo, antes de que todavía no quiero terminar, podemos seguir platicando un rato todavía. Pero vaya, platícanos de personajes famosos que has hecho. Digo, Vaca es uno de ellos. No sé, Star Wars, hiciste algún personajito ahí medianamente importante. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Qué disfrutas tú más de hacer doblaje de estos personajes, de inventar o crear un personaje? Lo que yo más disfruto es, mira, yo cuando empecé en doblaje, la primera vez que escuché mi voz grabada fue un trauma. Como no todos lo hemos vivido, muchos, ¿sí? ¿No? Dices, ¿qué es esto? ¿A poco así? Ya después entendí que todos me escuchan así, menos yo, porque tu resonancia interna te hace escucharte de manera diferente, ¿no? Pero tienes que vivir con eso, ¿no? Ese trauma fue tan fuerte que entonces yo me aboqué a caracterizar para no escuchar mi voz real. Ok. Por mucho tiempo yo me la viví caracterizando, y eso me llevó de alguna manera también a crear pues una capacidad muy especial para poder hacer este tipo de cosas, de caracterizaciones. Eras literalmente un impostor, ¿no? Un impostor de tu voz. Literalmente. Y ya cuando por fin después me enseñaron y entendí cuál era la riqueza de mi propia voz y empezar a darle otras coloraturas, fue maravilloso. Te voy a contar 3 cosas importantes de esto que me preguntas, que te van a hacer entender mi experiencia personal durante todo este tiempo. La primera, yo empiezo a caracterizar, y entonces la Vaca y el Pollito, 1997, fueron 54 capítulos. Voy a hacer casting a Sweet Sing con Gerardo Suárez, entre puras mujeres. Yo era el único hombre entre puras mujeres. ¿Por qué me habló? No sé, pero yo fui a hacer el casting. Y resultó que le gustó al cliente, porque en inglés lo hace un hombre. Y entonces me lo quedo, y me dice Gerardo, te quedaste con el personaje, pero ¿quieres dirigir la serie también? Le digo, oh, pues maravilloso. No lo había pensado. Y entonces dirigí 54 capítulos, hice La Vaca, hice los títulos y los insertos, y Yamil también hizo casting, él también se había quedado, pero yo escogí a los demás llamé a Ricardo Gil para hacer al Hombre de Rojo, llamé a Mario Filio para hacer a Jaimico, estaba Blas García haciendo a Sola Comadreja, que después ya no pudo seguir y lo siguió haciendo Víctor Hugo Aguilar, pero bueno, maravilloso. La Vaca. Haz una caracterización de La Vaca, por favor. Es una caracterización complicada porque son agudos extremos, sin llegar a falsete, pero lo complicado de esto no es la caracterización del sonido, sino que es una niña que tiene 7 años, que es muy veridosa, que es muy berrinchuda, pero que es muy justiciera, pero que es muy dramática, pero que es muy romántica. Y entonces, dar todo este perfil sin que se oiga gay, que no se oiga una vestida, por decirlo de alguna manera, era un reto, ¿no? Jugar con eso. Y entonces, creo que eso fue lo que les gustó de la adaptación a español. El personaje más o menos decía así: hermanito, ¿no has visto a mi cerdo verrugoso Krabs? Super cow to the rescue. Es una tesitura que yo llamo de coronilla. Son resonadores muy agudos, muy altos, que no tienen nada que ver, y por eso es que de repente en alguna época mis propios compañeros, Gerardo Reyero un día se me acercó: oye, que tú eres La Vaca. Le digo, sí. Nunca no me imaginaba. Eso fue uno de los mejores halagos, porque que un propio compañero no te reconozca, sí está cañón, ¿no? Es como cuando escuchas a Trujo haciendo voces de mujer, ¿no? O a Humberto Vélez haciendo ¿cómo se llama? Ross en Monsters Inc., ¿no? Que es extraordinario. Y qué interesante que mencionas eso, porque no solo es la voz, es todo el carácter del personaje, es realmente convertirte en el personaje, y para eso no puedes creo que no puedes lograr eso si solo tienes la voz, necesitas toda la preparación actoral.
Claro. Y el dominio de la voz, creértelo, no lastimarte, poder, incluso si estás ronco, poder subir la octava sin subir el tono, problemas, ¿no? Y imagínate, yo cuando hacía yo la saga de Géminis, la película que se llama La leyenda del santuario, que está en Netflix, esa la fui a grabar con bronquitis, y con pura técnica lo sacamos. Sí, y iba yo hasta con calentura, man. Sí. Y se saca la chamba, ¿no? De repente por ahí llega también, hablando de personajes femeninos, tuve oportunidad de ser después a Big Mama, este personaje del policía que se disfraza de negra. Querida, querido, no te preocupes, Big Mama siempre estará contigo. Qué buena onda. Y luego de ahí brinco a otro personaje femenino que estoy haciendo actualmente. Llevamos 4 temporadas de una serie que pasa en HBO, que se llama Los Vázquez, o The Vázquez. No lo he oído, no. Y es un actor, hombre, que hace la mamá de unos gemelos. Es muy decrépita la serie, ¿sí? Muy enfermo. Y este actor que se llama Louis Armstrong, creo que se llama este actor, un comediante muy importante allá, hace este personaje femenino, pero nada más son los toques de tonos femeninos, pero su voz es muy ronca. Habla más o menos de esta forma. Ay, hijo, por favor, compórtate. Es muy decadente esa serie. Bueno, paso de ahí, doy un brinco a Star Wars. Caracterizaciones. Llega, la historia es así. Un día me habla Eduardo Yacardi y me dice, ¿estás en tu casa? Sí. Voy para allá, tengo algo importante que decir. ¿Estás sentado? Está sentado, llego y me dice, traigo una noticia importante, pero no te puedo decir nada si no me firmas esto. Y me da 500 hojas de un contrato de confidencialidad para firmar el calce. 500 hojas, una por una. Cuando acabé me dice... Ni tiempo para leer qué decía, ¿no? No, me dice, la semana, hace 2 días me hablaron, bueno, me dice, sí, me habla una persona y me dice, ¿usted es Eduardo Yacardi? Le digo, sí. Prime Dog México, sí. Un segundo, le va a hablar George Lucas. No manches. Imagínate, ¿no? Y entonces ya le dice George, hola Eduardo, ¿cómo estás? Mira, hicimos un estudio muy importante sobre los estudios de doblaje en México y encontramos que el tuyo es el idóneo para hacer el doblaje de nuestra nueva saga de Star Wars. Obviamente se sentó Lalo ahí, ¿no? Y entonces dice, quiero que tú personalmente dirijas el doblaje del episodio 1, que estábamos ya en preparativos y todo. Entonces Eduardo le dice, gracias, este estudio está a su servicio, la empresa y todo, nada más que yo ya estoy comprometido con 2 proyectos en las fechas que usted necesita. No puedo pero dirigir, yo tengo un equipo importante de directores y tengo al director idóneo para hacer este proyecto. Sí, le dice, mándame la información. Acto seguido me dice esto Eduardo, me dice, ¿aceptas dirigirla? Le digo, pues obviamente que sí, pues se me cayeron los calzones, ¿no? Y me dice, ok, ya aceptaste, pero no es una decisión que yo tome. Tú ya aceptaste aquí, ahora me pidió Lucas que enviara tu currículum, toda la información de qué has hecho, quién eres y qué haces, para que él tome la autorice, decisión. ¿sí? Uh-huh. Y entonces los siguientes 3 días obviamente fueron de un estrés tremendo, hasta que por fin llegó el correo y el memorándum firmado por Lucas, que decía, el señor Javier Rivero está autorizado para dirigir Star Wars episodio 1, 2 y 3, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar de ahí? Digo, obviamente la voz de Jar Jar Binks, pero que un chorro de anécdotas. ¿De qué te acuerdas ahorita así, del que te viene a la mente? Lo primero es que acto seguido nos mandan set de pruebas de voz para los personajes y una cantidad de memorabilia, o sea, de información del universo de Star Wars autorizado por él. O sea, me llegaron los documentos, ahora sí que la Biblia de Star Wars, claro, para conocer cómo se llaman los planetas, cómo se llaman las naves, cómo están hechas de las terminologías, ¿no? Las terminologías, las razas, pronunciaciones, todo lo que te puedas imaginar, un año antes, para que yo me echara un clavado a estudiarme todo eso, ¿no? Claro, sí. Luego las pruebas de voz,
Entonces me traje, originalmente ya se había hecho un redoblaje del episodio 4, 5 y 6 en AudioPost, dirigido por Carlos Pontón, en donde le dieron el personaje de Palpatine y Darth Sidious a un actor que para mi gusto es extraordinario, ya falleció, extraordinario, pero desde mi sensibilidad personal yo sentía que no era la voz cercana o idónea a ese personaje, no por falta de capacidad actoral, simple y sencillamente por voice matching, ¿sí? Era lo que nos pedían. Entonces me tomé la libertad de hacerle prueba de voz a un actor y mandársela al señor Lucas especificando esto que yo comentaba y para ver si le gustaba esta voz, a lo cual me contestó obviamente que sí, porque era idéntica, que fue el maestro Jesús Colín. Wow. Que de verdad fue impresionante. El voice match es perfecto ahí. Perfectísimo, ¿no? Y luego, del personaje de Jar Jar Binks, yo lo veo y pues llamé para hacer el casting a Alfonso Obregón, a Mario Filio, a Héctor Lee, a Luis Alfonso Mendoza. Y que todos seguramente hicieron un trabajo fenomenal. Pues sí, son los mejores caracterizadores que había en ese momento en doblaje, ¿no? Me traje a todos. Y entonces, a mí lo que me valió, cuando yo lo veía y veía el personaje, cuando entré a grabar mi prueba, que yo quería también hacerla, se me ocurrió primero hacerlo gangoso y luego tomar un rollo de papel y metérmelo por la nariz para provocar lo nasal, colocarlo gangoso y agudo. Pero ahora lo complicado es cómo haces el personaje hable torpe, que sea torpe para hablar, pero que el público entienda lo que está diciendo, porque en inglés Ahmed Best lo que hacía era aumentar sílabas al final, aumentar letras y meterle meterle como su una especie cosecha, de ¿no? O sea, gags. ajá. Sí, muy como el misa, ya. Entonces, a mí se me ocurrió tomar aquel famoso idioma de la F que nosotros usábamos desde niños. Ofo lafa, cofo mofo estafa. Cofo mofo tefe, yafa mafas, ¿no? Ajá. Nada más que aquí lo sustituí por la letra I. Y entonces el personaje habla con esta forma tan especial y por eso es un poco torpe. Entiendes lo que está diciendo, pero oyes que es torpe para hablar. Y eso le encantó a Lucas porque él personalmente revisa las pruebas de voz y él es el que autoriza en ese tiempo todas las voces, ¿no? Y entonces eso fue lo que me valió, que me autorizara para hacer el personaje. Luego, hice pruebas de voz para todos los demás, también extraordinario. Ahí te van anécdotas increíbles, ¿no? Hacemos la producción, la primera producción lo hicimos en High 8, todavía en Tascam High 8, todavía no había Pro Tools. Eran 8 canales, pero solamente se podían trabajar 6 porque uno era para Emily y otro era para Timecode. ¿Recuerdas? Y entonces trabajé durante 18 días sin parar, 18 días continuos de producción para hacer ese proyecto. Empezamos a grabar y empiezan a construir ahí junto a Sóstenes Rocha, donde estaba el primer estudio de Prime, y empiezan a construir ahí un edificio y nos tenemos que ir a un estudio rentado en Polanco del hermano de Gerardo Suárez, a continuar la grabación. Ahí continuamos. Tuve todo el tiempo un asesor de 20th Century Fox designado para cualquier problema, que fue Carlos Pontón. Y entonces resulta que había unos aparatos que no tenían nombre en inglés, pero el nombre en inglés no tenía traducción en español y no era funcional en español. Había que crearle un nombre a eso, que eran unos aparatos en Tatooine que estaban instalados en la superficie y que penetraban en el suelo y eran para extraer humedad, para poder obtener agua. Y entonces no había, y teníamos que encontrar un nombre que fuera entendible en toda América Latina por regionalismos, ¿no? Y buscando y estudiando, encontré parcelas de agua. Mandamos la propuesta a Lucas, nos la autorizó y entonces esos se llaman parcelas de agua, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, son 3 palabras que suenan tan sencillas y las oyes en una película y dices, qué original, y no se ve todo el trabajo que hubo
de investigación, de preparación, de clavadez, de estar leyendo la Biblia, de una producción, de enterarte, empaparte de todo este tipo de nomenclaturas, ¿no? Que parece muy sencillo. Luego, faltando 3 días para terminar la producción, era un miércoles, se supone que terminábamos un viernes. Me llega Eduardo, entra a la sala y me dice, oye, Javier, le digo, ¿qué? Me acaba de llegar un correo de Lucas, léelo, ¿no? Y me lo pone ahí y decía, George Lucas y Skywalker Ranch invitan a Javier Rivero a la mezcla del doblaje que se llevará a cabo el próximo fin de semana, porque empezaba la mezcla. Eduardo se iba con todo el material a Skywalker Ranch el sábado, ¿no? Miércoles veo el correo y me pongo a llorar porque no tengo en ese momento ni visa ni pasaporte, ¿no? Y en 3 días es imposible que tú logres eso. En 3 días no había manera, ¿no? Entonces me la perdí. Siguiente punto, llega Eduardo a la mezcla y el ingeniero de audio que hace la mezcla de Star Wars al español es el mismo que hizo la mezcla en inglés, la original. Y estaba ahí la directora de casting, adjunta de Lucas, y ahí te va. En esa época nosotros grabamos con micrófonos Manley de bulbo, preamp Manley, amp Manley. Sí, o sea, todo bien machado, ¿no? Todo perfectamente. Pinche calidad de no manches, ¿no? Sí. Bueno, el ingeniero de audio le comenta a Eduardo y me lo hizo saber, ¿no? Nos dice, sus audios vienen mejor grabados que los originales de Lucas. ¿Tanto así? Wow. Así, de ese tamaño. Wow. De ese tamaño. Estaba impresionado. Y la directora de casting nos dice, de los 33 idiomas a los que se está doblando esta película, el mejor casting es el mexicano. Pero en especial, Salvador Delgado con Liam Neeson, en paz descanse Alejandro Illescas con Guato, uh-huh. Y así dijo, y Jar Jar Binks, en español, esos 3 son, no manches, o sea, impresionantes los matchings, ¿no? Sí, les quedaron muy padres. Les gustaron mucho. Luego, actos... Te perdí ahí tantito, se fue la señal. Vamos a esperar a que regrese. Se nos fue la señal. Seguido llega perdón. Más le gustaba de todos los que había hecho. Perdón, Javier, se fue la señal tantito, igual y vas a tener que repetir un poquitito. Nos quedamos en lo del casting, que pues Jar Jar Binks y los 3 fueron los mejores castings. Sí, y entonces resulta que Maestro Jesús Colín, para llegar al episodio 2, me llega con un infarto cerebral. Para el episodio 3 me llega con 2 infartos cerebrales. Y todavía me sacó muy bien el personaje. De hecho, él decía que era el personaje que más amaba y más le había gustado en toda su carrera hasta ese momento, ¿no? Y entonces, para después del episodio 3 vino Clone Wars, la película en 3D. Y desgraciadamente el Maestro Jesús Colín fallece. Ya no puede hacer esta película. Y en ese momento, como yo antes había hecho una serie de televisión que tú debes de conocer tal vez, y los amigos del público también, que se llama Pollo Robot, una serie muy, muy disruptiva, muy fuerte, en la que utilizaban los muñecos de diversos tipos de Kid Acero, muñecos de Ken, de Barbie, para simular otros personajes y hacer recreaciones en forma chusca y muy beligerante, incluso de escenas de películas. Sí, exacto. ¿Sí? Y entonces ahí hacen una parodia de Star Wars, y en esa parodia por primera vez yo me aventé a Darth Vader, a Palpatine y a Sidious. Y a Palpatine y a Sidious haciendo lo que hacía el Maestro Jesús Colín, imitándolo, ¿no? Fue un trancazo. Y entonces, como me sentí cómodo y dije, sí me sale, le mandé la prueba de voz a George Lucas para ver si me autorizaba a seguir haciendo la voz de Palpatine
en ese momento por amistad y porque había una muy buena amistad en ese momento, le di cancha o le di entrada a Carlos II para que él hiciera la versión de Darth Sidious. Yo hacía Palpatine y Sidious, nos lo autorizó y entonces así se quedó, y yo continué haciendo después de eso a Palpatine y a Jar Jar Binks, ¿no? Sí. Que Palpatine decía más o menos así: Princesa Amidala, la Federación de Comercio impide las negociaciones. Tenemos que tomar determinaciones en el acto. Qué buena onda. Oye, Javier, se nos fue el video. No sé si tienes apagado el video por allá. Digo, te escucho bien todavía. Se oían unos dropsitos hace rato. A ver, déjame ver. Lo vuelvo a intentar. O no sé. Dios, déjame ver qué pasa. Te tengo aquí en una imagen fija. No es nada grave. Se quedó fijo, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que reiniciemos No te preocupes. Seguimos platicando un ratito más. Y digo, para no interrumpir la llamada. No sé, de las cosas que me gustaría que me contestaras así muy brevemente es, siempre pregunto qué es creatividad para ti y qué le recomendarías a los chavos que están empezando a hacer doblaje, actuación o incluso ingeniería de audio. ¿Qué recomendación les darías a ellos como para integrarse de la mejor manera a este mundo, este gran mundo del trabajo con audio, con actuación? Si, no sé, por ejemplo, gente que está estudiando ingeniería conmigo en sala de audio en otras escuelas, ¿qué les podrías recomendar a ellos si tuvieran que trabajar con alguien como tú, por ejemplo, del otro lado del vidrio? O sea, como ingenieros. Sí, o sea, puede ser como ingenieros, y también ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la actuación, al doblaje o a la locución comercial? Ok, mira, desde la perspectiva del actor y locutor, obviamente estudiar, prepararse, tener el conocimiento y toda la información imprescindibles, necesarias para poder desarrollarte profesionalmente, porque esto hoy en día está muy competido y necesitas destacar a través del conocimiento, la información y tu talento. Encontrar, yo lo que también les digo siempre es, yo no te voy a decir y no tienes por qué permitir que la gente llegue y te diga, tú sirves o tú no sirves para eso. Eso lo tienes que encontrar tú y tienes que entender que muchas veces hay personas que pueden decir, es que yo quiero ser actor, pero no tienes la capacidad para interpretar, no te sale, no es algo. Tal vez no tomárselo personal, no es el momento, ¿no? Tal vez no te lo tomes personal, pero tienes que entenderlo primero tú. Es como los alcohólicos, un alcohólico no se va a salvar a sí mismo si primero no quiere hacerlo. Sí, la parte de la aceptación. Aquí esto es una cuestión personal, pero no por eso no quiere decir que tú no pudieras desarrollarte en otros ámbitos de este medio, que puede ser en la traducción, que puede ser como ingeniero, que puede, etc. Sí, que fue lo que te pasó a ti con Colmenero, ¿no? Que pues fue un golpe amargo, un par de días, te recuperaste y te convertiste en quien eres hoy en día. Y a estudiar, claro. Y es que esto es todo, estudiar, pero también hay otro punto que es bien importante y este es para ambos lados. También para el ingeniero y todo, la observación, la vista periférica, el sentimiento periférico, la conciencia periférica, el aprender a poder ver el todo para poder encontrar el mejor camino para lo que tú quieres o la mejor solución para lo que tú requieres. Para eso se necesita tener una vista periférica, una comprensión periférica de la situación, claro, de la problemática o del proceso a desarrollar. Si no, va a ser muy complicado. Ese es un punto. Y otro punto es nunca permitir que se muera tu niño interno, porque el niño interno es el que te va a permitir crear a través de la imaginación y la imaginación, que para mí son dos cosas diferentes. La imaginación complementarias, ¿no? Es tu creatividad, pero la imaginación es la capacidad de crear las imágenes de lo que tú quieres como lo quieres para después plasmarlo en tercera dimensión, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces, tu niño interno es el que te va a permitir hacer eso. Nunca debes dejar que se muera porque es el que te va a catapultar en esa fantasía y en esa ensoñación a los niveles más increíbles para lograr las cosas más increíbles que pueda uno, no solamente anhelar o desear, sino también
incluso yo me atrevería a programar, porque esto es parte de una programación. Claro, sí, es una programación, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es el mejor consejo que podría darles. De verdad es un detonador increíble, no dejar que se muera eso y tu vista periférica siempre. Sí, siempre estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor para dejarte influir, para integrar todo eso que estás viendo, viviendo, percibiendo a lo que estás haciendo y también para aprender continuamente, ¿no? De alguna forma, si nos montamos en nuestro burro y pensamos que ya lo sabemos todo, nos cerramos también a la posibilidad de aprender a reinventarnos, de seguir creciendo, de seguir... Ya te estoy viendo en video. Uy, se cortó. Ahora sí, como que se cortó. Ya estoy. Sí, pero se cortó. Un segundito, a ver. Yo ya te estoy viendo. Sí, pero yo ya no te veo a ti. Déjame ver si puedo conectar aquí. Ahora sí, ya estoy. Ahí estamos, ya está. Ya está. Sí, pues qué buena reflexión. O sea, no solo reinventarte, Tomás, también volverte... tratar de ser previsor, o sea, adelantarte a las cosas y ir un paso adelante. Esto te permite ser innovador y te permite además reinventarte todo el tiempo, porque te permite ver antes de que lleguen los problemas, antes de que lleguen los conflictos, antes de que cambie el mundo, lo que puedes hacer para estar surfeando en la ola siempre adelante. Y a la vez atreverte a improvisar cuando las cosas no salen como lo habías planeado. O sea, es como una dicotomía, parecen mutuamente excluyentes, pero es como dice Brian Eno, que básicamente es saber fluir con la situación, ¿no? Saber prepararnos para la ola. O sea, si eres un surfista, estás esperando, te esperas a que llegue la ola y cuando llega la ola te dejas llevar, ¿no? Entonces es alternar entre esa preparación, esa planeación y esa capacidad de poder improvisar, si lo queremos llamar así, o con todo el talento y todo el bagaje que lleva alguien que tiene esta preparación, poder hacer parecer que es muy fácil cuando lleva años o décadas de preparación, ¿no? En ambos sentidos. Te voy a compartir algo que no he dicho, casi nunca lo he comentado. Es algo muy, muy personal, pero creo que es una ocasión buena. Hace aproximadamente 6 años, yo tuve un problema muy fuerte. A mí me quitaron un tumor. Yo tengo aquí una operación, aquí tengo una cicatriz, me quitaron un tumor que se llama bocio intratorácico, que abarcaba desde aquí hasta la mitad del pecho. Te dejó prácticamente fuera de la jugada, o sea, era el fin de tu profesión en cierto años lo tuve y yo no sabía que lo tenía las consecuencias sin saber. Me había desplazado la tráquea hacia un lado y aprisionado las venas carótidas que irrigaban al cerebro. Yo estaba ya por esas fechas haciendo teatro musical, estaba cantando y bailando en escena. Me iba a negros cada vez que tenía una de las escenas complicadas, no sabía por qué. Subía cosas pesadas, me las echaba al cuello y tantito me presionaban y me mareaba y casi me desmayaba. Me quedaba dormido, sentado, y cuando despertaba no podía hablar, no podía emitir sonido hasta que tosía y algo tronaba aquí y ya podía hablar. Entonces un día fui con el neumólogo, me saqué unas placas y fui porque yo pensé que traía bronquitis o algo, porque en esta cuestión de la reinvención, cuando yo me separo de la mamá de mi hija en Cuernavaca, también al mismo tiempo decido dejar de dirigirme, salir de dirigir. Tuve algunos conflictos con Eduardo Yacardi de ya no compatibilidad, y muchas cosas no me gustaban, me salgo y empiezo desde cero. Pero empezar desde cero implica muchos riesgos, muchas cosas, y yo me pasé hasta 4 días sin comer, muchas ocasiones durante un año. Y esto me provocó quemaduras muy fuertes, a tal grado que se me quemaron los bronquios por los ácidos. Y yo pensaba que traía algún problema, entonces me voy al doctor y le digo, traigo estas placas porque creo que traigo una bronca, para que me digas qué es, y pues a ver qué hacemos. A ver cómo se receso. Las vio el médico y me dice, no, pues tú lo que traes es un tumor y esto ya no me corresponde a mí, me lo enseñó, ¿no? Le corresponde al de acá, junto donde estaba junto el oncólogo, que es Kelly, el que operó a Germán López. Y entonces pues me fui con él, para no hacerte el cuento largo. Llegó un momento en que me dijo, prepara todas tus cosas y despídete, porque esto es de alto riesgo y es muy probable que algo pueda pasar. Entonces vamos a ver qué sucede. Le digo, doctor, en caso de que no pase nada, ¿me puede salvar las cuerdas vocales? Me dice, si yo soy cirujano y me cortan las manos, ¿yo a qué me dedico? Exacto.
Esa fue su respuesta, ¿no? Entonces, pues yo entré a cirugía, despidiéndome de todos, arreglando todo. Mis hijos estaban muy pequeños, los dos chiquitos que tengo, y por suerte o como quieras llamarle, me quitaron el tumor sin necesidad de abrirme, porque me dijo, igual hasta te tengo que abrir. No me abrieron, salió todo limpio. Yo nada más me acuerdo que regresé de la anestesia y me dijo la enfermera, ya regresamos, señor, despierte, despierte. Y yo abrí los ojos, respiré, y lo primero que hice fue esto. Sí, probando. Chingue su madre. Ya la hicieron. Ya, estaba del otro lado, man. ¿Y qué sucedió? La técnica de actuación y de manejo de voz que a mí me enseñó Maestro González Caballero es tan chingona que durante más de 10 o 12 o 15 años con eso yo pude seguir caracterizando, haciendo personajes, manejando respiración, haciendo todo lo que yo hago. Uh-huh. Pero regresa a su lugar todo, y entonces mi extensión de estar a lo mejor en este tamaño se fue a una cosa enorme, y entonces mis graves mejoraron todavía. Y una anécdota bellísima después de esa operación es que me hablan para decirme que grabe una maqueta de un proyecto para Aeroméxico. Grabo de primera intención todo el texto, lo reciben y me dicen, el cliente le gustó tanto que lo va a ocupar, y nada más firma el contrato. Y resulta que ese comercial fue un comercial sobre la discriminación que estuvo pasando cuando estaban las elecciones de Estados Unidos, el primer debate y segundo debate de Hillary Clinton con Donald Trump. Fue el comercial estrella ese que hicimos de Aeroméxico, que es bellísimo, y fue con un manejo de voz totalmente de lo que yo venía manejando, que más o menos es esto. Fronteras, las puedes ver desde el aire, pero abajo nos separan a todos. Aeroméxico. Wow. Una cosa más o menos así. Qué ¿no? Impresionante, ¿no? Con eso, son de las cosas que me ha tocado vivir increíbles, ¿no? Increíbles. Oye, pues, primero que nada agradecerte por compartir todo esto con nosotros. Es padrísimo cuando a veces se extienden estas pláticas. A mí no me gusta frenarlas así abruptamente, porque luego sucede justamente esta magia de que nos comparten cosas como esta anécdota que nos acabas de platicar. Me encantaría algún día echarnos no puedo llamar duelo, pero tal vez una rutina de magia que tengo. Sí, me hace claro. falta práctica, pero es algo, es una habilidad, es como una terapia también el ponerte a jugar con las cartas y ver esa cara de asombro de la gente, que muchas veces yo le digo a los chavos, a los alumnos, es un poquito como hackear el sistema, ¿no? Si tú sabes cómo se hace un truco y se lo explicas a alguien, parece tan mundano y tan absurdamente sencillo que se pierde toda esta magia, ¿no? Claro. Y por más que tú nos has compartido hoy muchas de estas cosas que has vivido, creo que no se pierde esa magia porque es muy auténtico, es una manera muy, no solo espontánea, sino también muy personal de compartir cosas que normalmente no platicas con otros. Y bueno, te agradezco muchísimo por eso, porque, bueno, te admiro, te respeto muchísimo. Gracias, porque eres alguien es mutuo. Que pues, te has logrado reinventarte, has seguido ahí a pesar de todas las adversidades que has vivido, y pues eso habla de lo grande que eres como persona y como actor. Te agradezco mucho, al contrario, y yo quiero decirte que en la historia que yo tengo de doblaje con mis amigos ingenieros, porque todos se han vuelto mis amigos, todos. Yo tengo tres muy especiales a los que no solamente quiero, sino que también admiro profundamente, y tú eres uno de ellos. De verdad te agradezco la amistad de tantos años. Pues sí, espero que esto no sea la última plática. Digo, hemos estado platicando por otros proyectos que no podemos decir en este momento. Ya cuando sea el momento adecuado les avisaremos y tal vez hasta los involucraremos en alguna parte de estos proyectos maravillosos. Todavía no podemos mencionar nada, pero te agradezco la confianza, te agradezco el que, aunque no nos hemos visto en persona durante algún tiempo, siempre estamos de alguna manera conectados. Y además que eres un gran fan de Ideas al Aire, eres uno de los fans destacados. Y la verdad es que se siente padrísimo cuando alguien de tu talla y de tu trascendencia pues está ahí, está echando de repente ese impulso, ¿no? De escribirme algo, oye, qué padre te quedó esto. Eso no tiene precio, ¿no? Simplemente no tiene precio. No, hombre, al contrario, ahí seguiremos y ojalá en algún momento, te lo ofrezco con mucho gusto, si en algún momento quieres que vayamos presencialmente y platiquemos con tus alumnos o sea, cuenta increíble, conmigo siempre, sí, te tomo la palabra, por supuesto.
Bueno, pues mucha suerte a todos. Gracias, Javier, ¿no? Que descanses, nos vemos. También, abrazos a todos. Gracias, bye. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.